Estas imágenes muestran el momento del rescate de la embajadora chilena ante la ONU, Paula Narváez, quien estuvo por horas aferrada a una rama con gran parte de su cuerpo sumergido en el agua junto a su familia. Todo esto después de caer desde un kayak en la región de los lagos. La diplomática se encontraba de vacaciones cuando sufrió este accidente junto a 2 familiares. A pesar del largo tiempo que se mantuvieron en el agua, fueron rescatadas en buen estado de salud. Un dron fue clave en el éxito de la operación de rescate. Hogar de una biodiversidad envidiable en sus 85 kilómetros de extensión, ese es el río Maullín, uno de los principales atractivos turísticos de la región de los lagos, pero su inmensidad y belleza esconde también el peligro. Bien lo sabe esta familia, que durante horas se mantuvo a la deriva, en medio del río, tras caer del kayak que habían arrendado para un paseo. Se trataba de la embajadora Paula Narváez y su familia, que estaban de vacaciones en la zona. El día de hoy, recurso de la tarde, personas que se encontraban realizando deporte de kayak se volcaron por condiciones propias de la corriente del río, comenzando su búsqueda con personal de bomberos y carabineros. Los afectados por el incidente eran tanto la diplomática y exministra Paula Narváez como 2 miembros de su familia, incluido un menor de edad. El núcleo familiar, originalmente compuesto por 7 personas, se encontraba de vacaciones en el lugar. La tarde del lunes decidieron arrendar kayaks y recorrer el río Maullín, una de las principales atracciones de la zona, pero fue en medio del recorrido que el tranquilo paseo por el río se transformó en una pesadilla. El bote en que iba Narváez chocó con una rama y se volcó. En total, 3 personas cayeron al agua, quedando varados por horas. La denuncia fue, lamentablemente había una mala señal y no se tenía bien claro el punto de origen donde estaban las personas desaparecidas. Por lo indicado preliminarmente eran alrededor de una familia, 7 personas, que unos se habían salido del río por sus medios, y la información preliminar que se tuvo en su momento que eran 3 personas, 2 adultos, un menor, que habían volcado, estaban inubicables. Con este dron y su vista térmica incorporada, Bomberos comenzó a rastrear kilómetros y kilómetros del río en búsqueda de la familia. Pasaban los minutos y cada vez la situación era más compleja, ningún indicio de que la familia estuviese en buen estado, eso hasta que... Allí, aferrados a una rama y con parte del cuerpo aún sumergido en el agua, con esperanzas de ser rescatados. Así fue el primer contacto que tuvieron los equipos de rescate con la familia. Bomberos Puerto Montt se dirige al lugar, mantenga la calma. A través de los parlantes del dron, les confirmaban que pronto serían rescatados. Fundamental fue en este caso el dron de alta tecnología, empleado por bomberos en esta compleja búsqueda. Una de sus características principales es la cámara termográfica, que nos permite identificar temperatura. Además tiene unos accesorios de audio, de parlantes, donde pudimos ahí, al encontrar las personas, dimos las primeras indicaciones que se pudieran mantener en el lugar y que ya iban a ser rescatadas a la brevedad. Afortunadamente lograron salvar con vida. Hace tan solo unos días ocurrió un incidente similar en la zona, en que lamentablemente las personas fallecieron. Según cifras de la Armada, en el periodo 2024-2025 se registraron 34 accidentes náuticos con 5 personas fallecidas. Del total de accidentes ocurridos, el 38% estaba en un kayak. Muy poca gente se muere por ahogamiento. A pesar de que la gente asume que se murió en el agua, murió ahogado, no, lo que ocurre es que la gente se muere por hipotermia y que una vez que entran en estado de hipotermia lo que pasa es que tragan agua. Según los expertos, son escasas las probabilidades de sobrevivir aferrado a un árbol tras caer al agua, haciendo frente a la corriente del río por horas, en especial si esta corriente es alta. Si la corriente es baja, como se veía acá, una vez que quedas atrapado o que llegas a esa zona, tú tienes la posibilidad de escalar. Pero si la corriente hubiera sido un poco más intensa, olvídalo, no hay posibilidad de escalar. O sea, si la fuerza de la corriente es mucha y vamos a ir contra un árbol, va a pasar esto. Horas de terror que debió enfrentar la embajadora Paula Narváez junto a su familia, pero que gracias a la tecnología empleada y el rápido actuar de los equipos de emergencia, en especial de bomberos, lograron ser rescatados.
Estamos en la cuenta regresiva para conocer el gabinete del presidente electo José Antonio Kast. El anuncio debería ser dentro de 7 días, el próximo martes, y los ojos se han puesto sobre el exalcalde Rodolfo Carter, quien podría asumir como nuevo ministro de Seguridad. Pero esta opción desata críticas dentro del sector, apuntando a que recién fue elegido senador por la Araucanía, cargo que debería asumir en marzo, y si fuera nombrado ministro ni siquiera alcanzaría a jurar. Hoy empiezo a escribir una nueva página en mi vida. Hoy por eso me incorporo con alegría y esperanza a la campaña de José Antonio Kast. Su apoyo quedó marcado en este registro de junio 2025 y desde ahí el exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter, ha sido una de las principales figuras que hoy acompañan al presidente electo, incluso siendo una de las cartas que se barajan para la cartera más relevante del próximo gobierno, el Ministerio de Seguridad. Tenemos todos juntos que derrotar a los delincuentes. O la cultura de la muerte o los vecinos que están conmigo en sus casas. Su gestión municipal, que tuvo la demolición de casas narco un mediático resultado, es uno de los hitos que tiene al exalcalde como primera opción de José Antonio Kast. Sin embargo, el escenario dista de estar despejado, producto de su reciente elección como senador por la región de la Araucanía por un periodo de 8 años. Esto en Chile es incompatible. Los parlamentarios, para poder asumir un cargo en el Poder Ejecutivo, tienen que renunciar. Esto es más complejo porque aún Rodolfo Carter ni siquiera ha asumido como senador, y eso entonces es una señal para los electores de la Araucanía, ¿no es cierto?, que lo eligieron para ser su representante. Eventual renuncia al Parlamento, que dejaría el cupo a elección del Partido Republicano, principal flanco por el que han surgido reparos, incluso desde su círculo más cercano. Su sucesor en la Florida, Daniel Reyes, y amigo personal de Rodolfo Carter, en una entrevista con La Tercera, desaconsejó públicamente que asuma el cargo. Hoy día, en las condiciones que está, me parece que es sumamente arriesgado, porque hoy día estamos hablando básicamente de un ministerio que no tiene las facultades que a mi juicio debiera tener. Pero las críticas más duras han provenido desde su antigua coalición Chile Vamos. El diputado UDI Jorge Alessandri apuntó a una falta de nombres para el cargo, mientras que la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, cuestionó derechamente el perfil de Carter para asumir el cargo. Bueno, esa es una decisión que no se ha tomado. Evidentemente existe un método de reemplazo. El partido es el que reemplaza. Uno quisiera que existieran más posibilidades afuera, evidentemente, porque en el Congreso también se requiere experiencia. Los últimos 2 años que él fue alcalde, las cifras, según STOP, en todos aquellos delitos que afectan a la ciudadanía, en vez de disminuir, aumentaron. Rodolfo Carter hizo mucha parafernalia, mucha puesta en escena, pero con resultados que son bastante magros. Declaraciones que tuvieron respuesta en la oficina del presidente electo. Todos hemos sido testigos del tremendo trabajo que ha hecho Rodolfo Carter, que hizo en la Florida. Enfrentó la delincuencia, enfrentó el narcotráfico con profundo coraje. Ahora, más allá, voy a insistir que el nombramiento del gabinete depende exclusivamente del presidente electo. Espaldarazo de la moneda chica, a quien figura como principal candidato al cargo, aunque también se barajan otros 2 nombres de parlamentarios electos y quienes además son ex uniformados, los generales en retiro del Ejército, Cristian Vial, y de Carabineros, Enrique Basaletti. Precisamente el tema del Ministerio de Seguridad Pública ha sido el más difícil de cerrar, y por lo tanto ahí ya hay una situación de cara a la opinión pública compleja. Que un ex uniformado esté a cargo del tema de seguridad, ese solo hecho no garantiza que vaya a tener éxito, y pensando en un problema que tiene muchas aristas, muchas complejidades, se requieren de otras competencias, además de las propias, ¿no es cierto?, del manejo de los temas de seguridad. Una lista de 3 candidatos que conformaron el equipo programático de seguridad en la campaña de José Antonio Kast, aunque hasta ahora el nombre de Rodolfo Carter es el que va liderando la preferencia para liderar el ministerio clave del próximo gobierno de emergencia.